Estimados alumnos, en esta oportunidad abordaremos el tema de la patria nueva. Comenzaremos haciendo una pequeña revisión bibliográfica del personaje central, Augusto Leguía. Augusto Bernardino Leguía nació en Lambayeque en 1867 y murió en Lima en 1932. Provenía de una familia de medianos propietarios de la costa norte azucarera. Gozó de una buena educación, la que incluyó estudios en Inglaterra. Se destacó como administrador de un fundo en Cañete. Un matrimonio ventajoso le permitió ascender socialmente. Miembro del Partido Civil, se convirtió en líder de esta agrupación. Fue ministro de Hacienda durante el gobierno de José Pardo y presidente entre 1908 y 1912. Problemas internos dentro del civilismo llevaron a Leguía a alejarse del partido y del país. En 1919, Leguía regresó al Perú para presentarse a las elecciones presidenciales de ese año. Para las elecciones de 1919, Leguía consideraba que el civilismo debía renovarse. Sin embargo, Leguía consideraba que esa tarea era imposible de realizarse dentro del propio civilismo, pues se tendría que enfrentar al liderazgo de José Pardo, hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil. Por ello, aprovechando el desgaste del Partido Civil, decidió presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de ese año. De esta manera, las elecciones presidenciales de 1919 representaron la contienda entre dos alas de la oligarquía. Una, la más tradicional, representada por la candidatura de Antero Aspíllaga. La otra, más moderna, representada por Augusto Leguía. Los historiadores Carlos Contreras y Marina Zuloaga, en su libro Historia Mínima del Perú, han señalado que si bien los dos candidatos provenían de los negocios de la agricultura de exportación de la costa, Leguía, por sus orígenes más mesocráticos, parecía mejor dispuesto a incorporar las demandas de los sectores medios. En efecto, Leguía, en estas elecciones, representó los intereses de los nuevos grupos empresariales, de la incipiente burocracia, los nuevos profesionales, de los sectores medios urbanos y de los estudiantes universitarios que incluso lo habían nombrado maestro de la juventud. Durante el conteo de votos quedaba claro que el nuevo presidente sería Augusto Leguía. Sin embargo, este denunció un intento de fraude y con el apoyo de la gendarmería dio un golpe de Estado. Aunque las versiones leguistas resaltan que el golpe se dio para evitar que se diera un resultado falso, lo cierto es que Leguía lo hizo para tener un mayor control sobre el Estado, ya que de ganar las elecciones no iba a tener mayoría en el Congreso. Leguía construyó así la noción que su gobierno construiría la patria nueva. Se trataba de un proyecto modernizador orientado al progreso material y a la democracia del país. Para esto se debía lograr acabar con el civilismo, ya que estos monopolizaban el poder político. Además, se debía incorporar a las clases medias, a los trabajadores e indígenas. Aunque los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto señalan que la incorporación de los trabajadores indígenas solo se pensaba en el plano demagógico o simbólico. Además, la patria nueva implicaba formar un Estado más intervencionista y promotor del desarrollo económico, para lo cual se debía impulsar el sector exportador y atraer el capital norteamericano. La patria nueva también significó una modernización del Estado. Los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto han explicado que para lograr esto se incrementó los impuestos a la exportación, se expandió la burocracia estatal, se pactó empréstitos en el exterior y se realizó acuerdos técnicos, sobre todo con agencias y expertos norteamericanos, que debían trabajar en la modernización de la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. Pasemos a ver el gobierno de Leguía. Los primeros años del gobierno de Leguía se van a caracterizar por el intento por desarticular las bases políticas que sustentaban el poder de los civilistas y por minar el poder de los gamonales aliados de la oligarquía. Para restarle poder a los civilistas, Leguía tomó una serie de medidas como pasar de la elección de alcaldes a la designación de los mismos.
Queda claro que en adelante ningún alcalde provino de las filas civilistas. Asimismo, se pasó a controlar la designación de jueces. Además, se estableció la ley de control de aguas, con lo que se perjudicó a la oligarquía agroexportadora. Para limitar el poder de los gamonales, se reconoció jurídicamente a las comunidades indígenas, creó una sección de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento, formó el patronato de la raza indígena, estableció el Día del Indio y organizó centros agrícolas y escuelas técnicas en las zonas rurales. De especial importancia es el reconocimiento de las comunidades indígenas, porque les permitirá litigar como personas jurídicas en defensa de sus recursos. Sin embargo, una medida polémica y que afectaba sobre todo a los indígenas fue la Ley de Conscripción Vial de 1920. Su propósito era proveer de fuerza de trabajo para la construcción y reparación de caminos ferroviarios y carreteras, ya que la falta de mano de obra en el interior fue estimada como el más serio obstáculo para resolver la cuestión vial. El servicio vial era obligatorio para todos los varones entre los 18 y 60 años de edad. Quienes debían trabajar durante una semana al año si tenían entre 18 y 21 años y 50 y 60 años. Y 2 semanas anuales el resto, vale decir, de 22 a 49 años. En la práctica, el plazo se extendió por mucho más, llegando a convertirse en una obligación de cada domingo. Quienes lo deseaban podían redimirse de la obligación pagando una cantidad de dinero equivalente a los jornales de los días no trabajados. Con los años, el gobierno de Leguía devino en una dictadura civil. Prueba de esto es el marcado control que el gobierno mantuvo sobre el poder legislativo. Esto le permitió modificar la Constitución para reelegirse una y otra vez. Así tenemos que la Constitución de 1920 prohibía la reelección presidencial inmediata, porque en su artículo 113 se establecía que el presidente durará en su cargo 5 años y no podrá ser reelecto sino después de un periodo igual de tiempo. Sin embargo, apelando a la figura de las enmiendas constitucionales, en 1923 modificó la Constitución para establecer que el presidente durará en su cargo 5 años y podrá por una sola vez ser reelegido. Finalmente, en 1927 se volvió a modificar la Constitución para establecer que el presidente durará en su cargo 5 años y podrá ser reelecto. Como una muestra más de este autoritarismo, podemos decir que Leguía, con el apoyo de su primo Germán Leguía y Martínez, ministro de Gobierno y Policía, lo que ahora sería el ministro del Interior, realizó una sistemática campaña de represión contra su antiguo partido. Muchos fueron exiliados, algunos se quedaron bajo el favor del gobierno que compraba conciencias. Otros simplemente desaparecieron. Asimismo, la prensa fue acallada. Visto los aspectos políticos, pasemos a ver los aspectos económicos del gobierno de Leguía. Gracias.